En 1983, el mundo de los rallies vivió una batalla casi imposible. David contra Goliat, la agilidad contra la fuerza bruta, la propulsión trasera contra la tracción total. El Lancia 037, un coche que parecía obsoleto antes de nacer, se enfrentó al revolucionario Audi 4. Para muchos, ganó el coche equivocado. Vamos a repasar los coches, los pilotos y esa temporada carrera a carrera. Bienvenido al garaje hermético. Enciérrate con nosotros. En 1982, la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, presenta su reglamento de Grupo B, que supone un cambio de paradigma. Hasta esa fecha, los coches de rally eran coches de calle, deportivos de calle, más o menos, generalmente más preparados para competir. Y el Grupo B era todo lo contrario, eran coches diseñados, prototipos, auténticas bestias, diseñados para la competición. Y ese reglamento debuta de pleno en 1983. Por otro lado, a principios de los años 80, una marca alemana estaba cambiando por completo la regla del juego, porque Audi presentó una idea que ahora nos parece obvia a todos, ahora sí, pero entonces no, y era utilizar la tracción total en sus coches deportivos y especialmente en los coches destinados a los rallies. Cuando el Audi 4 debutó en 1980 y sobre todo y especialmente hay un punto de inflexión cuando Michel Mouton gana el Rally de San Remo en 1981 y el resto de los fabricantes se dan cuenta de que sus coches de tracción a un solo eje, da igual que fuera tracción delantera o propulsión trasera, de repente estaban obsoletos. El futuro era la tracción total. Y marcas como Peugeot, por ejemplo, con su 205 Turbo 16 y la propia Lancia con el Delta S4, comenzaron a desarrollar desde cero prototipos de competición con motor central y tracción total. Pero esos coches tardarían años en llegar porque no se improvisan. Y mientras tanto, Lancia tenía que luchar con lo que tenía. Y lo que tenía, en teoría, era casi un dinosaurio. La batalla de 1983 se libró desde dos filosofías completamente opuestas. Por cierto, os recuerdo que este vídeo cuenta con el apoyo de nuestros amigos de AMV Legend. Hoy estamos hablando de dos coches excepcionales, pero recuerda, por muy bueno que sea tu clásico, siempre puede dejarte tirado. ¿Qué le vamos a hacer? Tienen carácter, son así. Por eso, para tu coche clásico, porque con AMV Legend basta que tu coche tenga más de 20 años, no hace falta que sea histórico, necesitas un seguro con una buena asistencia en carretera. Con AMV Legend podéis añadir a vuestro seguro a un precio muy razonable la asistencia en viaje. Así, si tenéis algún problema con el coche, ya sea en casa, desde el mismo kilómetro cero o en la carretera, os cubrirá. ¿Que ya tienes asistencia de viaje en tu seguro? En ese caso, mi consejo es que leas la letra pequeña, porque AMV Legend os ayudarán las 24 horas del día, los 365 días del año y algo más muy interesante. Podréis llevarla a vuestro taller de confianza y esto, te lo aseguro, no lo ofrecen todos los seguros de este tipo. No te hablo de oídas, tengo mi coche asegurado en AMV Legend. ¿Se acerca la hora de la renovación del seguro de tu coche? Sigue mi consejo, entra en amv.es y calcula tu precio. Audi 4, el favorito. Tiene gracia que el coche que para muchos de nosotros, lo tengo aquí, es de la colección de Planeta, es el paradigma del Grupo B, en realidad naciese como Grupo 4. Es decir, en realidad nació como un coche de calle, estaba basado en Audi Coupé con tracción total y motor turbo, que luego se preparaba para correr en rallies. Nacía como un coche preparado sobre una versión de un coche matriculable. Contamos cómo nació este coche, por cierto, hecho de retales, en un vídeo titulado Audi 4, el coche Frankenstein. Pese a todo, estaba claro, el 4 era el futuro. Para 1983, Audi había evolucionado ese coche original a las versiones A1 y más tarde, en ese mismo año, a la versión A2. ¿Cómo era ese coche? Carrocería y chasis. Como hemos dicho, sencillamente era un Audi Coupé con turbo y tracción total. Motor. Llevaba un motor de 5 cilindros, algo muy usado por Audi, que en realidad, como curiosidad os lo digo, era el motor del Golf GTI con un cilindro más.
Tecnología, a destacar dos cosas: el uso del turbo y sobre todo la tracción total. La clave sin duda fue la tracción total, que Audi denomina 4, permanente a las 4 ruedas. El Audi 4 era un coche complejo, era un coche relativamente grande y pesado, con un reparto de pesos con el motor de delante que no era desde luego el ideal, porque con ese morro tan pesado tendía a subvirar en curvas cerradas, y en los rallies hay muchas curvas cerradas. Pero nada de eso importaba cuando el terreno se complicaba y la adherencia era muy baja. Sobre nieve, hielo, asfalto mojado, barro, tierra, grava suelta, en estas condiciones el 4 era sencillamente imbatible. Podía acelerar donde los propulsión trasera prácticamente solo conseguían patinar. Los pilotos de Audi, especialmente Hannu Mikkola y Stig Blosvik, habían perfeccionado la conducción a la escandinava, que era con el uso del pie izquierdo en el freno para balancear el coche y mantener el turbo soplando saliendo catapultado de las curvas. ¿Podrías explicar un poquito mejor? Tienes toda la razón, porque esta técnica de usar el pie izquierdo en el freno se comenzó a utilizar en los SUV de tracción delantera. ¿Qué hacían los pilotos? Como el coche subviraba mucho, aceleraban a fondo y con el pie izquierdo pisaban el freno, bloqueando, semibloqueando las ruedas posteriores, de forma que la parte trasera del coche deslizaba. El Audi 4 utilizaba esta fórmula también por ese motivo, pero muy importante, es que esta técnica era perfecta para llevar un coche con motor turbo con mucho tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque tú mantenías el pie acelerando bastante o a fondo, el motor alto de vueltas, el turbo soplando, y con el pie izquierdo no solo conseguías que deslizara atrás, sino que conseguías poder mantener el coche con el pedal a fondo. Se llevaba muy bien, este maridaje fue perfecto, y de hecho los pilotos que dominaban esta técnica, y yo diría que especialmente Stig Blosvik, que era un piloto muy de SAP, curiosamente, a pesar de que el Audi 4 era mucho más potente, se entendieron a las mil maravillas con este coche. Lancia 037 Rally, el aspirante. El Lancia 037 era todo lo contrario. Era un coche, digamos, construido a la antigua usanza, con lo que el Lancia tenía más a mano, pero perfeccionado al extremo. Para mí, siempre lo he dicho, este coche tan bonito es el sucesor del Lancia Stratos. Fue el último gran coche de rallies de propulsión trasera. ¿Cómo era este coche? Carrocería chasis. No se basaba, como habréis oído o leído por ahí, en el Lancia Meta Montecarlo de calle, sino que solo usaba de ese coche la parte, digamos, del habitáculo central. Todo lo demás era un chasis tubular diseñado específicamente para la competición. Motor, un 4 cilindros en línea, pero colocado en posición central trasera. Esto le daba un equilibrio de pesos casi perfecto, ideal sobre todo para el asfalto. Tecnología, motor central y una sobrealimentación algo especial. La clave, en realidad dos claves. Una, era solo propulsión trasera. Y dos, para mí la más importante, utilizaba un compresor, no un turbocompresor, un compresor mecánico denominado Volumix. ¿Y por qué un compresor y no un turbocompresor? Estamos hablando de los inicios del turbocompresor, y en esos años todos los turbos, especialmente en coches de competición muy preparados, tenían el famoso turbo lag, ese tiempo de respuesta. Desde que tú acelerabas hasta que el coche te entrega esa potencia, pasaba un instante. Esto, en la conducción normal, podía ser un problema, pero en carreteras muy viradas, donde tenías que estar todo el rato cortando y acelerando, era un verdadero problema y presentaba unas dificultades muy complicadas para los pilotos. El compresor Volumix de Lancia es un compresor que va unido mecánicamente al motor, es decir, entrega potencia desde muy bajo régimen. Era una potencia inmediata. No tanta, pero inmediata. Y eso, en tramos revirados, por ejemplo, en el caso de Córcega, esa respuesta, ese tacto del acelerador era una ventaja brutal. El 037 era un coche mecánicamente mucho más sencillo, por tanto, más fiable. También era más ligero y mucho más ágil que el Audi. Su territorio favorito era el asfalto seco. ¿Por qué? Porque cuando el terreno patinaba, fuera nieve o tierra, pues ahí competir con un coche de solo un eje motriz frente al Audi 4 era tarea imposible. Me comentaba fuera de cámara que, claro, era hasta ahora. No, es que realmente en terrenos que patinaban, el Audi 4 era evidentemente muy superior, salvo que se rompiera. Así que
Podemos concluir que este 037 yo lo definiría casi como un coche de circuitos adaptado a correr en rallies. El factor humano. Comenzamos con el equipo Audi, que tenían un verdadero Dream Team con pilotos nórdicos que eran especialmente competitivos sobre tierra, hielo y nieve. Hannu Mikkola, el veterano, el finlandés volador que había desarrollado el Audi 4 desde el principio. Stig Blomqvist, el sueco, famoso por su estilo espectacular con los Saab a base de frenar con el pie izquierdo. Michèle Mouton, la mujer más rápida de la historia de los rallies, que venía de ser subcampeona en 1982 peleando precisamente contra Walter Röhrl. En 1983 Lancia sabía que tenía un coche inferior en gran parte de los rallies. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el legendario director de equipo, un genio, Cesare Fiorio? Fichar a los mejores que podía pagar y jugar sus cartas con maestría. Lancia formó un equipo de verdadero ensueño. Walter Röhrl, el alemán, posiblemente el piloto más cerebral, fino y rápido de la historia. Röhrl era un purista. Markku Alén, el finlandés, pura velocidad, un piloto agresivo que podía llevar el coche al límite en cualquier terreno. La presencia de Röhrl era clave, él ya había sido campeón con Fiat y Opel. Audi lo quería, pero Röhrl odiaba la complejidad y sobre todo el subviraje del 4. Cuando probó el 037 se enamoró de su equilibrio. De hecho, Walter Röhrl dijo una vez del 037 literalmente: era un coche fantástico. En asfalto era una sinfonía, el mejor coche que he conducido. Podías hacer lo que querías con él, pero en tierra contra el 4, era como intentar ganar una carrera de velocidad con un tractor. Aun siendo consciente de esto, Röhrl firmó con Lancia, pero en unas condiciones muy particulares, porque iba a correr solo aquellos rallies que le apetecían. Los de asfalto, algunos rallies, como era por ejemplo el caso de asfalto, Montecarlo y Córcega, y alguno de tierra por el que tenía especial interés, como era el Acrópolis. A Walter Röhrl ese año no le interesaba el campeonato de pilotos, solo quería ayudar a Lancia a ganar el campeonato de marcas. La temporada 1983, guerra total. El calendario del Campeonato Mundial de Rallys de 1983 tenía 12 pruebas, 12 carreras, pero para el Campeonato de Constructores solo contaban los 8 mejores resultados. Así que comenzó una partida de ajedrez entre los dos directores deportivos de ambas marcas. Por un lado, en Audi, Roland Gamper, y por el otro, en Lancia, Cesare Fiorio. Rally de Montecarlo, asfalto-nieve. El monte era el primer asalto, terreno mixto. Fiorio sabía que si nevaba estaban perdidos, pero la nieve fue escasa y Audi sufrió. Lancia dio un golpe maestro. Röhrl y Alén volaron sobre el asfalto. Cuenta una leyenda, quizás una de las anécdotas más famosas que ya hemos contado, que Cesare Fiorio, viendo que el Col del Turini, que era una prueba mítica y clave, tenía placas de hielo que favorecían a Audi, pues mandó a sus hombres a comprar toda la sal que consiguieran los pueblos cercanos y esparcirlas por el camino para derretir ese hielo. ¿Verdad o no? Lo cierto es que Lancia hizo un doblete histórico. Primero Röhrl, segundo Alén. Y Mikkola, con su Audi, solo pudo ser cuarto. Primer golpe de efecto para Lancia. Rally de Suecia, nieve. Fiorio, con su calculadora, miró el calendario. Suecia, nieve profunda. El 037 de propulsión trasera no tenía absolutamente nada que hacer. ¿Qué hizo Lancia? Sencillamente ni se presentó. Audi hizo un triplete, primero Mikkola, segundo Blomqvist y tercero Michèle Mouton. Pero a Lancia no le importaba. Era una batalla que habían decidido no librar. Marcador: Lancia 20, Audi 18. Rally de Portugal, tierra. Aquí el Audi 4 debía de arrasar y lo hizo. Ganó Mikkola y segunda Michèle Mouton. Lancia sufrió, pero Röhrl consiguió un milagroso tercer puesto luchando contra la falta de tracción, pero Audi tomaba la delantera. Rally Safari, tierra. El mítico Rally Safari de Kenia,
del que hicimos un vídeo dedicado a los rallies africanos, fue otra prueba que Cesare Fiorio descartó, demasiado dura y demasiado cara. Lancia no fue. Audi ganó de nuevo con Mícola y la ventaja de Audi crecía. Tour de Córcega, asfalto. Este era el territorio favorito de Lancia. 100% asfalto, revirado y estrecho, donde el lag, el turbo lag del Audi 4 era una verdadera pesadilla y la agilidad y respuesta instantánea del 0.37 resultaban perfectas. Lancia no ganó, Lancia humilló a Audi. Hicieron primero Allen, segundo Roll, tercero Bugafieri, cuarto Bettega, un póker histórico. El dominio fue tal que el mejor Audi, Blomqvist, fue quinto y Mícola y Mouton abandonaron. Lancia volvía a liderar el mundial. Rally Acrópolis, tierra. Tierra, pero tierra dura y rompedora. Territorio Audi, sin duda. Pero aquí sucedió un milagro. Roll hizo el rally de su vida. Condujo el 0.37 de propulsión trasera sobre las piedras griegas como si fuera un 4x4. Pero la clave fue otra, la fiabilidad. El Audi A4, en su versión A1, era un coche muy rápido, pero también era un coche complejo y se rompía. Mícola y Mouton abandonaron por problemas mecánicos y Roll, con un coche más simple y más robusto, ganó el rally. Fue la victoria más inesperada y posiblemente la más importante del año. Demostró que el 0.37 podía ganar en tierra siempre y cuando los Audi se rompiesen. Nueva Zelanda y Argentina, tierra. Lancia sabía que no podía ganar aquí. Decidieron saltarse Nueva Zelanda y enviar un equipo mínimo a Argentina. Audi dominó ambas pruebas. Mícola ganó las dos. El campeonato de pilotos quedaba ya así casi decidido para Mícola, pero el de constructores estaba al rojo vivo. Rally Mil Lagos, tierra. Era la casa, el Mil Lagos en Finlandia, de los pilotos de Audi. Tierra rápida y con muchos saltos. Prácticamente imposible para el 0.37, así que Lancia solo mandó a Allen para intentar arañar puntos. Ganó Mícola con Audi y Allen, increíblemente, fue segundo. La ventaja de Audi era mínima antes de la penúltima prueba que iba a ser clave. Rally de San Remo, asfalto y tierra. El clímax, el rally decisivo, iba a disputarse, como quien dice, en la casa de Lancia, pero era una prueba mixta. Había tramos de asfalto y tramos de tierra. Unos rallies que han desaparecido y que a mí me encantaban. Y esto favorecía al Audi. Si Audi ganaba aquí, el Mundial de Marcas era suyo. Lancia estaba obligada a ganar. Audi, además, estrenaba el evolucionado A2, que era más ligero y más potente. Parecían invencibles, pero entonces volvió la estrategia y, de algún modo, la desgracia de Audi. Lancia preparó el rally a conciencia y en las etapas de asfalto los 0.37 volaban y en las de tierra aguantaban como podían, pero la fiabilidad volvió a jugar su baza. Los nuevos A2 sufrieron una verdadera epidemia de problemas eléctricos y mecánicos. Mícola, Mouton, Blomqvist, todos tuvieron problemas o incluso se vieron obligados a abandonar. Lancia, con unos coches más sencillos, más simples, pero perfectamente preparados por Fiorio, no falló y consiguieron otro triplete histórico. Primero Allen, segundo Roll, tercero Bugafieri. Lancia, campeona del mundo de constructores de 1983. Lo habían conseguido. Ese dinosaurio, como dijeron algunos, que era el Lancia 0.37 de solo propulsión trasera, había vencido al gigante de la tracción total. Audi se consoló ganando la última prueba, donde Lancia ya no se jugaba nada, y también Hannu Mikkola fue muy merecido campeón del mundo de pilotos. Pero el título, que para muchos es el más importante, quizás os diría que en esa época lo era, el título de campeón del mundo de rallies para marcas, lo ganó Lancia. ¿Ganó el coche equivocado? 1. Fiabilidad. El 0.37 era un coche más simple pero más robusto. El Audi A4, el A1 y el A2 era una máquina revolucionaria, pero en 1983 todavía eran frágiles. 2. Estrategia. Cesare Fiorio fue el verdadero MVP. Gestionó sus recursos a la perfección. 3. El calendario. El Mundial de 1983 aún tenía muchos rallies de asfalto, como Montecarlo y Córcega, o mixtos, como San Remo, donde el 0.37 podía plantar cara o incluso dominar.
4 pilotos, tener a Walter Röhrl y Markku Alén capaces de llevar al límite el coche en sus terrenos favoritos y en los que no lo eran, fue decisivo. Conclusión. En 1983, sin duda, el Audi 4 era el coche más rápido y más avanzado. Era el futuro. Pero Lancia, con un coche nacido, entre comillas, viejo, como el 037, fue el equipo más inteligente, más fiable, mejor gestionado y con 2 pilotazos. Fue la última vez en la historia que un coche de solo 2 ruedas motrices se impuso en el Campeonato Mundial de Rallys. Es algo que, evidentemente, por temas reglamentarios, seguramente nunca volveremos a ver. Coche del día. Hoy el coche del día no puede ser otro que el Lancia 037, pero en su versión estradal, es decir, matriculable, porque para homologar el coche en Grupo B, Lancia tuvo que fabricar 200 unidades de calle. Era una bestia civilizada. Mantenía, por supuesto, el motor central de 2 litros con compresor Volumex, aunque con solo 205 caballos. Pero eso sí, su chasis famoso tubular y esa carrocería espectacular firmada por Pininfarina. Era ligero y ágil y, por supuesto, sin ninguna ayuda electrónica. Un coche de carreras con matrícula. Hoy en día es uno de los denominados Homologation Specials más buscados y cotizados del mundo. Pura historia viva. Consultorio. Con un nick que me hace mucha gracia, que es 4fan82, nos pregunta Paco: ¿por qué Lancia optó por el compresor Volumex en lugar del turbo como Audi? ¿No era más potente el turbo? La respuesta es que sí, que el turbo era más potente, pero ya os lo he contado en el vídeo, claro, tú no lo has visto todavía. Todavía en esa época los coches con motor turbo eran turbo grandes, solían llevar solo uno, tenían mucho tiempo de respuesta y esto en los tramos de rally, que suelen ser muy revirados, era un verdadero problema. En cambio el Lancia 037, que ya de por sí era más equilibrado por su motor central y por ser más ligero, tenía un tacto de gas, una curva de potencia muy lineal, que hacía que en esos tramos de asfalto revirados fuera un arma, no te voy a decir imbatible, pero difícilmente batible. Silvia pregunta si es cierto que Michel Mouton no corrió toda la temporada 83. ¿Y por qué? La respuesta, honestamente, en esa época las cosas eran de otra manera. Igual que Walter Röhrl, ese año, el 83, no quiso pelear por el Mundial de Pilotos, pues después de su subcampeonato en el 82, Michel Mouton decidió elegir una serie de carreras que le gustaban. Eso, no participar en todas las carreras, unido a la fragilidad del coche, pues hizo que no tuviera opciones para pelear por el campeonato, que ganó, para mí con todo merecimiento, Hannu Mikkola. Llegamos al final y, aparte de agradecer a nuestros amigos de AMV que apoyen este canal, pues simplemente deciros que este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque creo que esta temporada del 83 fue una de las más bonitas e interesantes del Mundial de Rallys. Las ha habido muy bonitas e interesantes, pero esta lucha a mí sinceramente me apasiona. Me gustaría que me dijerais si os ha gustado y si tenéis alguna idea, porque del grupo hemos hecho muchos vídeos, pero hay muchas cosas que contar. Si tenéis alguna idea al respecto, nos la contáis aquí abajo en comentarios. Muchas gracias por compartir el vídeo, por vuestros likes. Si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Bueno, ya os digo que si os hacéis miembro del canal, eso ya es mejor que mejor. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.